¿Ok? Bueno, ahora sí ya pueden ir poniendo los mensajitos. Ya puse la grabación de la clase. Por ahí, Samantha Gallegos, creo que está batallando porque ya me apareció 3 veces. Trato de admitirla y salió su nombre 3 veces. Ok, bueno muchachos, pues vámonos directito y sin escalas con la clase de hoy. Bienvenidos, estamos en la clase eh, virtual número 6 de la materia de física 2. Con este tema o con lo que vamos a empezar a ver hoy, damos por iniciado lo que es el contenido del segundo parcial. ¿Ok? En el primer parcial estuvimos trabajando con la unidad número 1 que era fluidos. Ahora vamos a estar trabajando en este parcial con la unidad número 2 que se llama calor y temperatura. ¿Ok? Calor y temperatura va a ser el tema que vamos a estar trabajando en todo el segundo parcial y vamos a comenzar pues con algunas definiciones. Vamos a ver ahí algunos conceptos clave. Comenzando por la termología. La termología es la rama de la física encargada del estudio de los fenómenos térmicos o relacionados al calor. ¿Ok? Este es el concepto, una de las definiciones o de los conceptos importantes con los que vamos a estar trabajando. Lo que es primero, pues la termología, que vemos aquí que es una de las ramas de la física que estudia todo lo que tiene que ver con las temperaturas, con el calor, con los fenómenos térmicos. ¿Ok? Ese es el primer concepto. Una palabra clave que vemos aquí es la palabra calor. ¿Ok? Y la palabra temperatura. Entonces, comenzando primero con qué es temperatura. La temperatura es una magnitud física. Si recordamos un poquito qué es magnitud, pues es algo que se puede medir. ¿Ok? Es una magnitud física y esta nos va a indicar qué tan caliente o qué tan fría es una sustancia con respecto a una base o patrón. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con base o patrón. ¿Ok? Pero fíjense cómo la temperatura va a ser nuestra magnitud física, o sea, es algo que podemos nosotros medir. ¿Ok? Mientras que el calor es una energía. Esta energía se puede transmitir, está siempre en movimiento y se va a estar transfiriendo de un cuerpo a otro. Y por lo general, siempre los cuerpos que tienen mayor temperatura van a transferir su calor a los que tienen una menor temperatura hasta que alcancemos algo que se conoce como equilibrio térmico. Y no sé si ustedes recordaron hace unos días que se nos fue la luz y todo porque estuvo haciendo mucho frío. eh, en en esos días, pues se nos antojaba siempre tomarnos como que un chocolatito caliente, un cafecito y todo esto. Entonces, nosotros podíamos percibir, ahorita vamos a ver cómo se transmite el calor, nosotros podíamos percibir a lo mejor que nuestras manos estaban muy frías y al momento de tomar la taza con café o con chocolate caliente, nosotros podíamos sentir cómo el calor de la taza se transfería a nuestras manos. Entonces, a veces cuando sucede esto, de que se transfiere el calor de la taza a nuestra mano, llega un momento en donde nuestras manos se empiezan a calentar de tal manera que ya no se percibe cómo se transfiere o cómo ese calor se está pasando a nuestras manos. Entonces a eso se le conoce como equilibrio térmico, que las dos o que ambas temperaturas lleguen a una misma, ¿ok? Que lleguemos como a una misma temperatura, que no sea ni muy caliente ni muy frío. ¿Ok? Y siempre va a ser el objeto que tiene mayor temperatura, le va a transferir, perdón, calor al que tiene menos temperatura. Y nunca va a ser al revés. Siempre va a ser del mayor al menor. ¿Ok? Para medir la temperatura, nosotros sabemos que podemos utilizar los termómetros. ¿Ok? Cuando nosotros leemos la temperatura de un objeto, por ejemplo, cuando ustedes se enferman, cuando un paciente se enferma, nosotros a veces queremos medir pues su temperatura y utilizamos el termómetro. Cuando la persona tiene temperatura alta, pues el cuerpo de la persona transfiere calor al termómetro para que exista un equilibrio térmico. Por lo tanto, cuando ustedes toman la lectura del termómetro, ustedes están leyendo la temperatura a la que se elevó el termómetro. ¿Ok? No sé si quede claro esto.
La persona transfiere el calor al termómetro, por eso el termómetro aumenta su temperatura. Y cuando ustedes toman la lectura del termómetro, ustedes están leyendo o están interpretando la temperatura a la que el termómetro aumentó su temperatura. Entonces, eso es lo que sucede cuando utilizamos un termómetro. ¿Ok? El fenómeno de la dilatación de los fluidos se utiliza en la construcción de los termómetros y eso lo vamos a ver también más adelante, cómo hay elementos que se expanden o que se dilatan cuando se les aplica calor. Y el mercurio es uno de los elementos que pueden aumentar rápidamente su volumen o pueden dilatarse. Vamos a ver más adelante cuando se trata de dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica. Entonces, hay elementos que se pueden dilatar fácilmente con poca temperatura y el mercurio es uno de estos elementos que se utilizan pues para leer, ¿verdad? Las temperaturas de otros cuerpos. ¿Ok? Entonces, las palabras clave aquí son, primero, me regreso aquí tantito, termología es la rama de la física encargada de estudiar todos los fenómenos que tengan que ver con el calor, con la temperatura, fenómenos térmicos. La temperatura es una magnitud física. Esto nos va a indicar qué tan caliente o fría está una sustancia o un elemento. El calor es una energía que siempre se va a estar transfiriendo del objeto que tiene mayor temperatura al objeto que tiene menor temperatura para que exista o alcancen un equilibrio térmico. Y el termómetro es uno de los objetos que podemos utilizar para medir la temperatura. ¿Ok? Esos son ahí 4 conceptos clave que son muy importantes que ustedes los vayan relacionando. ¿Ok? Y bueno, cuando hablamos acá en la definición de temperatura que indica qué tan caliente o fría está una sustancia con respecto a una base o patrón, cuando hablamos de base o patrón nos estamos refiriendo a las escalas de temperatura. Por ahí vamos a ver que hay 4 escalas que podemos nosotros encontrar en el uso cotidiano. Bueno, algunos no tan cotidianos. Pero, por ejemplo, la escala de temperatura que nosotros utilizamos comúnmente son los grados Celsius o la escala Celsius, que es esta de aquí. ¿Ok? Aquí le voy a poner un número 1, que esta es como que la principal, la que nosotros vemos. Cuando vemos el clima, que vemos el pronóstico del tiempo en los noticieros, la temperatura está en grados Celsius. O hay personas que le dicen centígrados. ¿Ok? Son los mismos. Grados Celsius o centígrados son los mismos. ¿Ok? Aquí la persona que utilizó, que creó esta escala, se llama Andrés Celsius. Él fue un biólogo sueco que él utilizó como referencia el punto de ebullición del agua, que es a los 100 grados Celsius, y el de ebullición es este de 100 grados, y utilizó el punto de fusión, que es cuando el agua se convierte en hielo, que es a los 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, este aquí lo vamos a poner, aquí está, ebullición y congelación o fusión. ¿Ok? Él utilizó esos 2 puntos de referencia sobre el agua. Está el alemán Gabriel Fahrenheit, que esta es la escala que nosotros vamos a poder ver que se puede utilizar, por ejemplo, en Estados Unidos cuando dan ellos la temperatura o el pronóstico del tiempo en noticieros de Estados Unidos, ellos utilizan la escala Fahrenheit. Gabriel Fahrenheit fue un alemán que construyó el primer termómetro con esta escala. Utilizó la temperatura más baja que pudo obtener mediante una mezcla de hielo y cloruro, cloruro de amonio para establecer la escala. Y bueno, por aquí vemos que cuando la temperatura en Celsius es 0 grados es el punto de congelación, para los grados Fahrenheit son 32 grados. Y el de ebullición, que son 100 grados, para los Fahrenheit son 212 grados Fahrenheit. ¿Ok? Eh, Hay otra escala que utilizan mucho los científicos, que es la escala Kelvin. Este lo creó o lo propuso el inglés William Kelvin. eh, y aquí él tomó en cuenta el cero absoluto. Aquí podemos ver aquí abajito. Él dijo, bueno, cuando un cuerpo ya no tiene energía, ya no tiene calor, él estableció que para él era el cero absoluto.
¿ok? Y ahí fue él como que estableciendo su medida. Y por aquí vemos algunas equivalencias. Ahorita vamos a ver con qué fórmulas vamos a poder calcular las equivalencias. Y por último está la escala Rankin. Este fue un escocés el que propuso esta escala y es muy parecida a la escala Kelvin. Eh, la escala Celsius es la que se utiliza aquí comúnmente en México, la Fahrenheit en Estados Unidos. La escala Kelvin es la que se utiliza para experimentos en laboratorios y la escala Rankine pues tiene mucho que ver con la escala Kelvin. Pero bueno, estas son las 4 escalas que ustedes pudieran encontrar. Y si investigamos un poquito más, los pueden buscar ustedes como la historia de cada una de estas escalas. ¿Ok? Lo importante aquí es que ustedes conozcan que hay 4 escalas y que vamos a poder nosotros establecer relaciones entre cada una de ellas. Aquí les puse yo las 6 fórmulas principales para poder hacer conversiones entre escalas de temperatura. Por ejemplo, si yo quiero convertir de escala Celsius a Fahrenheit, vamos a utilizar esta formulita. La temperatura en Fahrenheit es igual a 1.8 por la temperatura en Celsius más 32. Ahora, si yo lo quiero hacer al revés, de Fahrenheit a Celsius, sería esta formulita. La temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y ahí sí podemos encontrar la temperatura en Celsius. ¿Ok? Luego tenemos por acá de Kelvin a Celsius y de Celsius a Kelvin. Fíjense cómo para calcular, si yo tengo la temperatura en Kelvin, para calcularla en Celsius, simplemente hay que restar temperatura en Kelvin menos 273. Y si quiero hacerlo al revés, convertir de Celsius a Kelvin, bueno, pues la temperatura en Celsius solamente le sumo 273 grados y ya lo convertí a la escala en Kelvin. Si queremos convertir de Fahrenheit a Rankine, sería esta. Grados Rankine es igual a la temperatura Fahrenheit más 460 grados y se convierte. Si lo quiero al revés, a la temperatura Rankine le resto 460 grados y obtengo la temperatura en Fahrenheit. Si se dan cuenta, aquí solamente está relacionado Celsius a Fahrenheit, Kelvin a Celsius y Fahrenheit a Rankine. Pero ¿qué pasa si yo quiero convertir, por ejemplo, de Celsius a Rankine? Pues primero tendríamos que convertir de Celsius a Fahrenheit y luego de Fahrenheit a Rankine. O sea, ustedes tienen que ver ahí qué formulitas pueden utilizar para poder hacer conversiones entre otras relaciones de escalas de temperatura. Ok, ahorita vamos a hacer unos ejemplos y ustedes de tarea van a hacer unos ejercicios muy parecidos. Entonces ahí vamos a poner atención para que ustedes vayan viendo cómo se resuelven. Si quieren, sáquenle una foto a esta diapositiva, saquen una foto, un screenshot de algo que puedan ustedes estar viendo las formulitas para que juntos vayamos resolviendo los siguientes ejercicios. Aquí tenemos 4 ejercicios. En el primer ejercicio dice, vamos a convertir 165 grados Celsius a kelvins. ¿Ok? La formulita que ustedes vieron ahí en la diapositiva anterior, vamos a regresarnos, de Celsius a Kelvin, aquí está. Temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Entonces aquí es directo. A ver si me está trabando un poquito. Ok, aquí sería temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Esa es la fórmula. Vamos a sustituir. Sería temperatura en Kelvin es igual a 165 grados más 273. Entonces la temperatura en Kelvin es igual a ¿cuánto? Ahí vayan sacando ustedes. 438. Muy bien. 438. Los Kelvin es la única escala de temperatura que no se le dice grados. A los Celsius, a los Fahrenheit y a los Rankine, a eso sí se les dicen grados.
A los Kelvin es la única escala que la temperatura no se le dice grados, solamente 438 kelvins y listo. ¿Ok? Ahora al revés, vamos a convertir de kelvins a Celsius. 495 kelvins lo queremos convertir a Celsius. La formulita es esta. Grados Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. O sea, temperatura en Celsius es igual a 495 menos 273. Entonces, ¿cuál sería la temperatura en Celsius? 222. 222 grados. Listo, así de fácil. ¿Ok? Siguiente conversión. Vamos a convertir 137 grados Celsius a Fahrenheit. La formulita que vimos en la diapositiva anterior es grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grados Celsius más 32. Si sustituimos quedaría grados Fahrenheit es igual a 1.8 por 137. Y a lo que me salga de esa multiplicación le voy a sumar 32 grados. ¿Cuál sería la temperatura en Fahrenheit? $1.8 por 137 y a lo que me salga de esa multiplicación le sumo 32. $278.6. Exactamente. 278.6 grados Fahrenheit. Listo. Ahora vamos a convertir 78 grados Fahrenheit, pero a Celsius. La formulita es la siguiente. Grados Celsius es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32. Ya ese resultado lo divido entre 1.8. Si sustituimos nos quedaría 78 menos 32 entre 1.8. Entonces, ¿cuál sería la temperatura en Celsius? $60.22. ¿Seguros? Ah, perdón. Aquí 70 puse 72 y es 78. 78 menos 32. Ahí me equivoqué yo. Déjenme lo corrijo para que se vea bien. Es 78 menos 32 entre 1.8. 60.22. A mí me da diferente. A ver, chéquenlo bien. 78 menos 32. Y luego a su resultado lo divido entre 1.8. Chéquenlo bien. A lo mejor yo me estoy equivocando. 25.55. Ajá, sí. Porque si restamos 78 menos 32 nos da igual a 46 entre 1.8 y nos debe dar a todos 25.55 o solamente 25.5. A ver, chéquenlo bien para que estemos todos iguales. Ahí primero se tiene que hacer la resta. También eso. 25, ¿ok? Sí, porque aquí primero se tiene que resolver la resta de lo de arriba y luego ya después dividimos entre 1.8. Hay que tener cuidado con el orden. Igual si ustedes lo ponen de corrido, a lo mejor lo pusieron de corrido, 78 menos 32 entre 1.8. Si lo ponemos de corrido en la calculadora, sí, la calculadora va a entender que primero hay que hacer la división, menos 32 entre 1.8. Y lo que sale sería sumarlo a 78, por eso a uno les dio 60.22. Entonces lo que habría que hacer si queremos meter todo esto en la calculadora, primero es abrir paréntesis, poner 78 menos 32, cerrar paréntesis y luego poner entre 1.8 para que a todos nos dé igual, 25.5 grados.
¿Ok? Nada más ahí cuidado con la calculadora. ¿Ok? Si se fijan, están muy sencillitas estas conversiones. Vamos a hacer otras 4 conversiones. La que sigue, vamos a convertir 462 kelvins a Fahrenheit. Si nos regresamos a la tablita de las conversiones, yo no tengo ninguna conversión directa de Kelvin a Fahrenheit, pero sí puedo convertir, por ejemplo, de Kelvin a Celsius y luego de Celsius a Fahrenheit. ¿Ok? Entonces ahí hay que hacer una doble conversión. ¿Ok? Entonces vamos a usar estas dos formulitas. Vamos a regresarnos a la tabla del ejercicio. La primera conversión va a ser de kelvins a Celsius. Esa sí tenemos fórmula. Sería grados Kelvin es igual, perdón, grados Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Entonces, si sustituyo esta información, nos quedaría grados Celsius es igual a 462 menos 273. ¿Cuál sería la temperatura en Celsius? 189. Muy bien, 189 grados Celsius. Pero ahí no terminamos, porque el segundo paso sería convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Ok? La formulita sería grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grados Celsius más 32. Si sustituimos nos quedaría 1.8 por 189 y lo que sale de multiplicar esto le sumamos 32. Ahora sí, ¿cuál sería la temperatura en Fahrenheit? Profe, en la formulita donde dice 1.8, ¿por cuánto es? Por 189, que es la temperatura en Celsius. Déjame lo escribo bien porque yo también hasta vi raro los números. 189, que es esta de acá. 1.8 por 189 y lo que sale más 32. Ahí ya no escuché, alguien iba como que a decir la respuesta y se fue el audio. 372.2. Excelente. 372.2 grados Fahrenheit. Esa sería la respuesta final. Acuérdense, aquí no le estoy poniendo, pero ustedes sí. La respuesta final, ya la última, siempre traten de remarcarla para que se vea que esta ya es la respuesta de lo que nos están pidiendo en el ejercicio original. ¿Ok? Listo. 462 kelvins equivalen a 372.2 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahora, al revés, tengo 94 grados Fahrenheit y los quiero convertir a kelvins. No tenemos una fórmula directa, entonces lo que vamos a hacer es primero convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius y luego en el segundo paso convertir de grados Celsius a kelvins. La fórmula de Fahrenheit a Celsius sería grados Celsius es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32, todo dividido entre 1.8. ¿Ok? Sustituimos y nos quedaría 94 menos 32, todo entre 1.8. ¿Cuánto nos da eso? 34.4. Muy bien, 34.4. Vamos a tomar solamente un decimal. A ver, estoy escribiendo como que un poco feíto. Es que estoy tratando de escribir pequeñito para que quepa todo en el cuadro. Grados Celsius es igual a 34.4. Listo, pero todavía no acabamos. Ahora hay que convertir de grados Celsius a kelvins. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. O sea, temperatura en Kelvin es igual a 34.4
más 273. ¿Cuál sería la temperatura en kelvins? 307.4. Muy bien. 307.4 kelvins. Y ahí ustedes marcan que esa es la respuesta final. Y terminamos. Muy bien. Siguiente conversión. Vamos a convertir 694 grados Rankine a grados Fahrenheit. De esa sí tenemos una formulita directa. La fórmula sería grados Fahrenheit es igual a la temperatura en Rankine menos 460. O sea, grados Fahrenheit es igual a 694 menos 460. ¿Cuál sería la temperatura en Fahrenheit? 234. Así de fácil, muy bien. 234 grados. Ahora vamos a convertir 365 grados Rankine, pero a grados Celsius. Aquí no hay una fórmula directa, entonces igual vamos a hacer dos conversiones. La primera va a ser de grados Rankine a grados Fahrenheit y el segundo paso sería convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius. La temperatura de Rankine a Fahrenheit sería grados Fahrenheit es igual a grados Rankine menos 460, es el mismo que hicimos acá. O sea, grados Fahrenheit es igual a 365 menos 460. Ahí nos va a dar negativo, no se asusten. ¿Cuánto nos da? Menos 95. Muy bien. Y ahora convertimos estos menos 95 a Celsius. La fórmula sería grados Celsius es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Si sustituimos nos quedaría menos 95 menos 32 entre 1.8. La temperatura nos va a dar negativa, no se vayan a asustar. Menos 70.55. Tomamos solamente un decimal y listo. Ahí terminaría nuestra conversión. Ya saben ustedes ahí en su tarea que se ve así bien bonita. Márquenme la respuesta final, que se distinga del procedimiento para yo poder revisar un poquito más rápido. Y si veo que no es la respuesta, pues entonces yo ya checo todo su procedimiento para ver dónde se equivocaron y poderles darles una retroalimentación pues más precisa. ¿Ok? ¿Dudas con estas conversiones? ¿No hay dudas? Bueno, ya me están marcando que nos quedan 10 minutitos, ya vamos a terminar. Nada más vamos a cerrar ahorita con unos conceptos clave más que son importantes también y que nos van a dar paso a resolver algunos ejercicios más adelante. Mientras voy pasando lista, Marcela Amador. Presente. Marcela Amador. Listo. Acuérdense de la camarita, muchachos. Hay que tener la cámara encendida. Sofía Buentello. Andrea Flores. Presente. Arminda Gallegos. Presente. Nix González. Presente. Jessica Goitorto. Presente. Justin Hernández. Presente. Listo. Dulce Marisol. Presente. Yulet Luna. Presente. Natalia Ortega. Presente. Mónica Sánchez. Presente. Devani Torres. Presente.
Y Naomi Gutiérrez. Listo. Ok. Por ahí creo que escribió en el chat. Marcela, me pregunta que si la escucho, no sé si está hablando ahorita, pero cuando dijo presente sí la escuché. Ok, bueno, ustedes van a hacer algunos ejercicios muy parecidos a estos que acabamos de hacer, son poquitos, la tarea va a estar muy cortita, ya ustedes se apoyan con estos ejemplos. Ahora, como les comentaba, es importante también conocer la forma en la que se propaga el calor y vamos a encontrar con que son tres formas. La primera es la conducción. Como su nombre lo dice, el calor se va conduciendo o se va transfiriendo como si fuera como un caminito. Este proceso, mediante el cual el calor se transfiere directamente a través de un material, sin ningún movimiento neto del material. Por ejemplo, si acercamos una varilla de metal a una flama, el calor de la flama va a conducirse alrededor de la varilla hasta llegar a nuestra mano. No sé si alguna vez lo llegaron a intentar o llegaron a hacer algo así. Pero bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo más real o más cotidiano. Esa es la conducción. Cuando acercamos un material, por ejemplo, un material como una varilla o un metal, lo acercamos al fuego y el fuego, la llama, empieza a calentar el material, pero el calor se empieza a extender por todo el material hasta llegar a nuestra mano, aunque lo tengamos así como que alejado. ¿Ok? La segunda forma de propagar el calor es la radiación. ¿Ok? Uno de los ejemplos más comunes, ese que vemos ahorita ahí en pantalla, es el de las bombillas eléctricas o los focos, de los antiguitos, ¿verdad? Porque ahorita a lo mejor ya la mayoría tenemos focos ahorradores donde sí se pueden calentar, pero no se calientan tanto como estos focos de vidrio. ¿Ok? Cuando el material se calienta, ustedes pueden sentir cómo alrededor del material se empieza a sentir un poco más caliente cada vez que nos acercamos. ¿Ok? La energía es como radiante, se transporta a través de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, también podemos hablar sobre el calor del sol. A pesar de que el sol está a millones de kilómetros alejados de nosotros, podemos sentir a veces las ondas de calor, cómo es que llegan hasta nuestro planeta y pues incluso en temporadas de calor podemos sentir cómo esa radiación puede calentar nuestra cara, ¿no? Nos puede dar, ¿verdad? Nos puede pegar el sol muy fuerte. Ese es otro ejemplo, los focos, etcétera. Está la tercera forma que es la convección. Este es el proceso por el cual el calor se transfiere a través de un fluido por el movimiento del mismo. Por ejemplo, cuando calentamos agua en una olla, lo primero que se calienta es el agua que está en el fondo. ¿Ok? Como el agua que está más abajo es la que está más caliente, esta tiende a subir porque se hace menos densa para que el agua que está arriba, que es poco caliente, vaya bajando. Por eso es que se empiezan a formar burbujas, para que el agua que está arriba venga hacia abajo y la que estaba hacia abajo vaya hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que sucede con la convección. ¿Ok? Un ejemplo así común, cotidiano, pues es el que ustedes utilicen una olla, una ollita con un mango. Si ustedes calientan agua, van a poder ver este fenómeno de la convección, cómo el agua empieza a burbujear para que el agua se pueda calentar uniformemente. Van a poder sentir la conducción, porque aunque el mango es de plástico, a veces ustedes pueden sentir como el mango del sartencito, de la ollita, se empieza a calentar. Y podemos también ver la radiación porque la llama o la flamita que está aquí abajo está irradiando calor para que la olla se pueda calentar. Entonces, cuando ustedes calientan agua en una ollita con mango, por ejemplo, para hacer café o para hacer, no sé, un chocolate caliente, en lugar de agua, pues ponemos leche, ¿verdad? Con chocolate. Ese es un ejemplo de cómo las tres formas de propagación se pueden percibir en un mismo lugar. ¿Ok? La radiación, la conducción y la convección. Ahora, cuando nosotros estamos calentando ciertos materiales, los materiales sufren algo que se conoce como dilatación.
los cambios de temperatura siempre van a afectar el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de estos se van a dilatar al calentarse o viceversa. Cuando tienen poco calor, al momento de enfriarse se pueden contraer, ¿ok? Se dilatan con calor, se contraen al enfriarse. Los gases se dilatan más que los líquidos y los líquidos pues se dilatan más que los sólidos, debido a que los líquidos y los gases pues tienen cierto grado de libertad en sus moléculas. ¿Ok? Entonces, por ahí ustedes van a ver que en algunos elementos, pues se puede ver la dilatación todavía mucho más que en otros. ¿Ok? Para nosotros poder representar esa variación de cambio, vamos a utilizar este triangulito, es el símbolo delta, para representar que hay un cambio de dimensiones. Y eso lo vamos a estar trabajando más adelante. Aquí ya nada más para que ustedes vean a qué nos vamos a estar enfocando en las siguientes clases, pues es a la dilatación de los cuerpos. ¿Ok? Cuando hablamos de una dilatación lineal, por ejemplo, vamos a hablar de los cables de alta tensión. Estos cables, cuando hace calor, se dilatan, o sea, se hacen más largos esos cables. Por eso hay veces que vemos que los cables están como que colgando o están un poquito más sueltos cuando hace calor. Mientras que cuando hace frío, como fue lo que sucedió en esta helada pasada, en febrero, estos cables se contraen, o sea, se hacen más cortos. Por eso, cuando se hace o se trabaja con este tipo de materiales, pues se tiene que considerar este fenómeno de la dilatación y la contracción. Para que, imagínense que si dejaran los cables pues muy justos, cuando hace frío, al momento de contraerse se romperían porque se quiere hacer cada vez más corto, más corto, más corto, pero como ya estaban tensos, pues tienden a romperse. ¿Ok? Cuando hablamos de dilatación superficial, hablamos de blocks, de, por ejemplo, azulejos o de las mismas banquetas. Ustedes pueden ver que en las banquetas, en la calle, tienen como ciertas ranuritas. Bueno, eso es para que cuando en tiempo de calor se puedan expandir sin necesidad de que se rompa el concreto. Y, por ejemplo, en volúmenes, pues vamos a tener el ejemplo de esta llanta, que cuando hace calor, pues la llanta aumenta su tamaño en volumen. Entonces, más adelante, pues vamos a ir trabajando un poquito más con estos tres tipos de dilataciones y con sus fórmulas físicas sus fórmulas matemáticas para poder calcular sus dilataciones. ¿Ok? Por lo pronto sería todo, muchachos. Ahorita Zoom ya nos va a sacar de la clase. Ya nada más les recuerdo que más tardecita les comparto lo que es el material de esta clase y la tarea de los problemitas que van a hacer esta semana. ¿Ok? Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y estamos ahí en contacto.